ciudad de Paraná a los 27 días del mes de octubre del año 2021 y siendo la hora 12:05, vamos a dar comienzo a esta audiencia que fue fijada en el marco del legajo 19.992 de la Oficina de Gestión de Audiencias, caratulado Bertuni, Oscar Omar, sobre homicidio agravado, víctima Suárez, Noemí Guadalupe. Preside esta audiencia Elisa Sili, jueza de garantías número 6, y les pido por favor que se presente. Buenos días, doctora, por la Fiscalía, Fernanda Ruffati y Cristian Yunta. Buenos días, doctores. Sí, buenos días, doctora. Jorge Balbuena, por la Defensa Pública. Buen día, doctor. Sí, si se quiere presentar. Bertuni, Oscar. Omar. Omar. Buen día, señor Bertuni. Bueno, le informo antes que nada que esta audiencia fue solicitada, o fue fijada, mejor dicho, a solicitud del Ministerio Público Fiscal y a los efectos de dar tratamiento al pedido de imposición de medida de coerción en relación a usted en este proceso que registra abierto. Yo, por ello, en primer lugar lo voy a identificar, le voy a tomar sus datos personales, luego le voy a dar la palabra a los representantes de la Fiscalía para que expongan en relación a esta solicitud y seguidamente a su defensor técnico también para que se exprese al respecto. Así que me dijo, su nombre es Oscar Omar. Oscar Omar. ¿Usted es argentino? Sí. ¿Qué edad tiene? 54. ¿Cuándo y dónde nació? El 19 de enero del 67 en Cerrito. ¿Del 67? 67. En Cerrito. Cerrito. ¿El nombre de sus padres? Juan Bautista. ¿Sí? Y Dora Celia Céparo. ¿Ellos viven? ¿Sus padres viven? Mi padre nomás. ¿Qué domicilio tiene usted? Cerrito. Cerrito. ¿Pero alguna individualización del domicilio, la calle? Sí, Corrientes 353. Corrientes 353. ¿De estado civil? Divorciado. ¿Tiene hijos? Sí, 4. ¿4? ¿A qué se dedica? ¿De qué trabaja usted? Si es que tiene alguna ocupación. Yo, empleado de la provincia. ¿De la provincia? ¿En qué área? Vialidad provincial. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Tiene estudios primarios, secundarios? Secundarios. ¿Secundarios completos? Sí. ¿Problemas de consumo de alcohol o de sustancias estupefacientes tiene? Bueno. ¿Y antecedentes penales? No, tampoco. Bueno, muchas gracias. Le doy entonces la palabra, no sé quién va a hacer uso de la misma. Sí, doctora, para ordenarnos solamente voy a dar inicio con la lectura del acuerdo de prisión preventiva. Muy bien. Vamos a mencionar el hecho que se le atribuye, la calificación legal, mencionar la prueba y vamos a hacer referencia a la que entendemos hoy la más importante para instar esta presente medida. Después la doctora Ruffati va a analizar respecto al contexto de violencia de género y va a fundamentar el pedido de la prisión, ¿no? Muy bien, adelante, doctor. Bueno, en esa tarea voy a oralizar el hecho que se le atribuyó ayer en la Oficina de Unidad Fiscal al señor Bertuni, alrededor de las 19:30 horas, el siguiente hecho. Entre la noche del 23 de octubre del 2021 y la madrugada del 24 de octubre del 2021, Oscar Omar Bertuni ingresó hasta el dormitorio del domicilio de calle Lavalle, número 882, de la localidad de Cerrito, Entre Ríos, y sorprendió sola en la cama a quien fue su expareja, Noemí Guadalupe Suárez, y le asestó 33 puñaladas en tórax anterior, tórax posterior y cuello, de diferentes dimensiones y trayectos, como así también en hombro, parrilla costal izquierda y región dorsolumbar, provocándole la muerte por una hemorragia interna y externa masiva, por lesión cortopunzante en pared torácica, cardíaca y pulmonar,
producida por arma blanca que provocó lesión cortopunzante en cara anterior de tórax, fractura de tercio medio de esternón, laceración de ambos pulmones y lesión transfixiante del corazón. Colofón de una relación sentimental de 10 años aproximadamente, signada por la constante violencia psicológica y la cual había culminado hace aproximadamente 3 meses por decisión de la víctima, no obstante la oposición del imputado e insistencia por retomar la misma. Esa es la plataforma fáctica y ha sido calificada provisionalmente como homicidio doblemente agravado, en realidad por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 80, inciso 1 e inciso 11 de nuestro Código Penal argentino. La medida se insta en razón a lo que prevé el artículo 353 de nuestro Código Penal, o sea, hay elementos de convicción suficiente para sostener la hipótesis fiscal, y esa es, la hipótesis fiscal es sostener como probable la participación de Bertuni en el hecho que se le ha atribuido el día de ayer. Entendemos que la evidencia colectada y que voy a pasar a mencionar se puede sostener como probable la participación de Oscar Omar Bertuni en el hecho imputado, y la prueba colectada hasta el momento, doctora, es la siguiente. En principio el hecho, por supuesto, es anoticiado por los funcionarios de Comisaría Cerrito alrededor de las 21:02 horas, el teléfono del fiscal de turno, quien manifiestan que habían hallado una persona sin en el domicilio de calle Lavalle 882, y es allí que Fiscalía da las primeras indicaciones a los funcionarios policiales para el resguardo de la escena. Por supuesto que concurrimos al lugar del hecho acompañados por el médico forense, la médica de policía, incluso por supuesto que estuvo también el señor defensor oficial, el doctor Jorge Balbuena, y la fiscal de la Unidad Fiscal de Género, la doctora Fernanda Rufati. Llegamos hasta Cerrito, en el domicilio de Lavalle 882, ingresamos al lugar con personal de la Dirección de Criminalística, quien inició el ingreso tomando fotografías de todo el interior del domicilio. Llegamos hasta el dormitorio donde había una persona que después se estableció que era Noemí Guadalupe Suárez, tirada en el piso, mirando hacia la cama, por así decirlo, con múltiples cortes en la zona del cuello. Ahora bien, estos múltiples cortes en la zona del cuello y en la espalda y en el tórax fueron constatados por la médica forense, la doctora Lilian Pereira, con asistencia, por supuesto, de la médica de policía, la doctora Joana Suárez, quienes constataron una serie de cortes en todo el cuerpo, sobre todo ubicados en la zona del tórax. Es por eso ahí que se empezaron a levantar evidencias en el lugar del hecho. El personal de la División de Criminalística levantó cabellos cercanos al cuerpo de la víctima, tomó fotografías. Con estas primeras evidencias comenzaron las entrevistas a los hermanos de la víctima, a Facundo Suárez, quien es aquella persona que trató de contactar a su tía. Facundo Suárez fue hasta la casa de su tía ese día domingo porque habían intentado comunicarse con Noemí y ellas no los atendían, las llamaban al teléfono, no los atendía, entonces decidió Facundo llegarse hasta el domicilio de su tía, llamándola y no contestando, por lo tanto le pidió colaboración a su vecino, al señor Velázquez, quien le accedió, le abrió la puerta para que ingrese por el fondo de su casa. Ellos miraron a través del tapial, la casa de Noemí no tenía luz, estaban todas las luces apagadas, esto era alrededor de las 20:30 horas, por lo tanto deciden sortear el tapial y ver qué es lo que estaba pasando. Había una de las puertas estaba entreabierta, una de las ventanas estaba entreabierta, por lo tanto es que Facundo se asoma y ve, al menos a unos 4 o 5 metros, las piernas de Noemí. Por lo tanto, ahí mismo deciden llamar a la policía y se hace presente 2 funcionarios inmediatamente de la comisaría Cerrito.
el funcionario Belvene y Simón, que ingresan también por el domicilio de Velázquez. Esto, lo que refiere la doctora, fue después a través de las entrevistas que hemos colectado tanto en la comisaría Cerrito cuanto en la unidad fiscal. Llegan estos dos funcionarios y advierten, por supuesto, que había un cuerpo tirado y aparentemente sin vida. Las luces estaban apagadas. Uno de los funcionarios nos indica, Belvene nos indica que enciende la luz del dormitorio de Noemí y la ve tirada y ve manchas de sangre en la cama y manchas de sangre en la ropa. Se acerca para examinar un poco más, para ver si tenía signos de vida, y constata que no tenía signos de vida. Por lo tanto, lo hace ver esto a su compañero, a Simón, el funcionario también de comisaría Cerrito. Ahí inmediatamente ellos escuchan un ruido y advierten que ingresa una persona, pero por el frente de la casa de Noemí, por la puerta de ingreso, diríamos, que ellos no pudieron ingresar, ni Facundo tampoco. Luego se estableció, por supuesto, y en ese mismo momento los funcionarios no lo ven, le detienen inmediatamente la marcha y resulta ser que era Bertuni. Bertuni no llega, hace 2 o 3 pasos dentro del living. El living y el dormitorio de Noemí están, por así decirlo, perpendiculares. El ingreso es por el frente y hace al menos 2 o 3 metros, no llega al umbral de la puerta del dormitorio, porque los funcionarios, por resguardar la escena del hecho y aparte no conocer quién era ni saber si esta persona estaba armada, desconocían totalmente qué es lo que estaba pasando, por supuesto le prohíben el ingreso y le piden que se vaya, ¿no? En ese mismo instante llega el comisario Miraglio y ahí, bueno, comienza el resguardo de la escena del hecho y después llega el personal de criminalística y llegamos con los funcionarios que ya había mencionado antes. Por supuesto que luego de esto nos vamos a comisaría a tomarle entrevistas a sus hermanos y entrevistas a Facundo, quien nos cuenta, bueno, Facundo nos contó brevemente ahí en el lugar del hecho cómo fue, por qué llegó hasta la casa de su tía, porque no había podido contactar. Después Diego Suárez, su hermano, nos cuenta efectivamente, le preguntamos que si sabía qué había pasado, no tenía idea. Nos contó ahí en comisaría que Bertuni había tenido una relación sentimental durante aproximadamente 10 años y hacía alrededor de 3 o 4 meses que había concluido esa relación. Lo mismo nos refirió Agustina, que en su momento estaba en la ciudad de Córdoba, quien trató también de comunicarse con su madre, porque no la podía contactar. Entonces que Agustina también nos refirió al momento de la declaración que Bertuni en algún momento le pidió que interceda ante Noemí para que su madre retomara la relación que había cortado hacía aproximadamente 3 meses. Pero voy a volver un poco respecto a la cuestión de cómo intentan localizarla y quiénes son aquellas personas que intentan contactarla con insistencia. Por supuesto, sus hijos en primer lugar. Agustina es quien llama al señor Bertuni y le pide que, como no se podía comunicar por ningún medio con Noemí, lo llama alrededor de las 20:35. Y este dato puntual de las 20:35 lo registramos o lo vimos en el teléfono de ella. Y nos cuenta que le pregunta si no sabía nada de su mamá y Bertuni en ese momento le dice, sí, ayer por el día sábado la había visto y estaba medio depre. Pero Agustina después nos contó en la entrevista que habló con su madre ese día. Luego que incluso Bertuni ese mismo sábado, o sea, el día anterior en la hipótesis fiscal de que había cometido el hecho, que había hablado con Agustina, dice, no, yo hablé con mi mamá y mi mamá me contó que Bertuni había pasado ese día y había
hablado conmigo, yo no lo había llamado, había hablado conmigo, se acercó a saludarla y que él se iba a ir, le contó, bueno, yo me iba a ir, me voy hasta, Bertuni dijo, me voy a ver qué es lo que pasa. En ningún momento Agustina, en esa comunicación, nos contó que su madre estaba depre, todo lo contrario, dijo que estaba muy bien. Incluso después de haber terminado la relación con Bertuni, hasta se le habían ido algunos dolores que padecía. Bueno. Bertuni se acerca y advierte la presencia policial, por lo tanto es que él ingresa ahí, es coincidente esta versión, ingresa al domicilio, pero por la puerta de adelante. Para ingresar al domicilio hay que sortear también una reja. Tiene un patio delantero la casa, hay que sortear una reja y después está la puerta de ingreso. Todavía no sabemos cómo ingresó, porque los funcionarios nos dicen, nosotros escuchamos un ruido. ¿Fue un estruendo? No, fue un golpe. Pero no escuchamos un ruido fuerte, me imagino. Bueno, decía que sortea, abre la puerta delantera con un golpe y se encuentra con estos dos funcionarios policiales, que ya había contado cómo había sido ese encuentro, ¿no? Que habían ingresado a la casa de Noemí, estos funcionarios, pero por el patio trasero. Inmediatamente, como lo había dicho, Bertuni es obligado a retirarse. Y digo esto porque Bertuni no pudo haber visto la escena del hallazgo del cuerpo de Noemí. Vuelvo con esto. Bertuni, después de este hecho, que lo retiran los policías del lugar, llama a su hija, a Agustina, que estaba en Córdoba, y le dice que en la casa de su mamá había muchos policías y no lo dejaban pasar. Agustina tiene un novio que se llama Bruno, lo llama a Bruno y le dice, por favor, llámalo a Bertuni porque no pasa algo raro en mi casa, no sé, ahí está la policía, comunicate vos. Por supuesto, Agustina estaba en una situación de estrés absoluta. Entonces, Bruno se comunica, el novio de Agustina, a pedido de Agustina, se comunica con Bertuni y Bertuni lo único que le dijo, veo sangre, veo cortes, veo. Es lo que nos refiere Bruno, que lo entrevistamos en Fiscalía, doctora, y nos contó, yo esto no se lo dije a Agustina porque estaba mal, no se lo conté, pero lo que Bertuni me dijo es que él veía sangre y veía cortes. Y Bruno corta la comunicación. A las 21:02, estos datos puntuales también surgen de los teléfonos de los testigos. Daniel Torres, que es el padre de Agustina y de Fabricio, los llama a Bertuni y Bertuni nos cuenta Daniel Torres que empieza a llorar y le dice, yo no sé nada. Está toda la policía, hay sangre en la cama. Yo no estuve con ella, no me dejaron de entrar, pero hay sangre en la cama. Repito, nosotros entrevistamos a estos funcionarios, Simón y Belbene, y ellos nos dijeron que pese a que Bertuni ingresó al domicilio por la puerta de enfrente sin saber cómo, inmediatamente fue interceptado por los funcionarios y Bertuni no llega al umbral de la puerta de la habitación, afirmando que de ningún modo pudo haber visto la escena del crimen, ni los pies. Es más, cuando el personal policial, incluso cuando llegamos nosotros a la escena, nosotros lo que vemos es los pies, desde el umbral se ven solamente los pies de Noemí, veíamos solamente los pies de Noemí. Y por supuesto había que hacer un esfuerzo, levantar la vista y ver las manchas de sangre en la cama. Pero el piso no tenía manchas de sangre. Quiero referirme también a otros testimonios que hemos recolectado, doctora. Maida Tomasi, que era compañera de trabajo de la víctima. Ya referí al testimonio de Facundo Daniel Sares, sobrino de la víctima, Dante Velázquez y Analía Gabriela Echepe, que son los vecinos de Dante, quienes colaboraron, digamos, para que Facundo pueda intentar contactarse con su tía. Daniel Torres, que recién referí, que es el ex esposo de la víctima. Bruno, novio de Agustina Torres, los funcionarios Belbene y Simón, quienes fueron los primeros estos funcionarios policiales, repito, en arribar al domicilio de calle Lavalle 882 de la localidad de Cerrito. Un testigo de nombre Marcelo Ezequiel Valdés, un vecino ahí de la ciudad de Cerrito, él nos contó que el día viernes
fue hasta la casa de su cuñada, a la vuelta de la casa de Noemí Guadalupe Suárez, a pedirle un favor. Van hasta la estación de servicio. Recuerda él que eran alrededor de las 10 de la noche. Esto lo recuerda porque cuando habla con su cuñada le dice, acompáñame hasta la estación de servicio. No, pero debe estar cerrada porque ya son las 10, cierra a las 9. No cierra a las 9, cierra más tarde. Entonces van hasta la estación de servicio y le preguntan al playero a qué hora cerraban. Dice a las 10:30. Así que habrán sido alrededor de las 10:15, dice 10. Cuando volvemos para la casa de mi cuñada, pasamos por el frente, caminando por la calle Lavalle, 882. Y él ve que sale de atrás de unos arbustos que están en la vereda de la casa de Noemí, lo ve salir a Bertuni caminando. Lo mira, no le presta atención porque, claro, la resignificación del hecho lo hace después de que toda la comunidad de Cerrito se entera de este hecho terrible. Entonces él dice, lo vi a Bertuni, yo generalmente no presto atención porque veo gente todos los días, a las 10 de la noche, lo veo que sale de atrás de un arbusto y se va caminando. La única referencia. Él dijo que iba con su cuñada no lo vio, dice, no, yo no lo vi, pero sí vi una sombra. Esto fue el día viernes, doctora, no el sábado, eso lo quiero aclarar. Como dije, Gómez Carolina, también una docente que entrevistó a la división de homicidios, y el informe médico preliminar ya respecto a las lesiones sufridas por Noemí Guadalupe Suárez, que básicamente son las que se describieron en la plataforma fáctica del hecho imputado, además, por supuesto, de las fotografías y otras evidencias levantadas en el lugar del hecho, como, por ejemplo, los cabellos para cotejar con los del imputado y con los de la víctima. Además, por supuesto, secuestramos el teléfono de Noemí, que estaba en la cómoda, estaba cargando cuando ingresamos a la escena del hecho, y secuestramos el teléfono del imputado. En un primer paneo, en un primer screening que se le hace al teléfono de la víctima, en el día de ayer, en el gabinete informático del Ministerio Público Fiscal, con el técnico de ese gabinete, con Raúl Presel, pudimos ingresar con la clave que había sido aportada por los hijos de Noemí, Agustina y Fabricio. Ingresamos y fuimos concretamente al contacto denominado Cacho, el sobrenombre de Bertuni, y no tenía ningún mensaje. Estaban todos los mensajes borrados. El único contacto que tenía todos los mensajes borrados era el de Cacho, el señor Bertuni. Ese es el primer screening que se hace. Por supuesto que la pericia está orientada a tratar de recuperar la comunicación entre Bertuni y la señora Noemí Guadalupe Suárez, aparte de cualquier otra comunicación que pueda aportar a esta investigación. Este cuadro probatorio, doctora, que incluso continúan incorporándose pruebas, nos permite afirmar al menos con probabilidad que exige esta medida coercitiva hoy instada, que Bertuni, Oscar Omar, es sospechado de haber participado en el hecho que se le atribuyó. En cuanto a los riesgos procesales, va a referirse mi colega, la doctora Fernanda Ruffati, a quien le voy a dar la palabra. Gracias. No. Sí, buenos días. Solo agregar algo que por ahí la evidencia que hemos colectado desde el domingo a la noche hasta la fecha ha sido tanta que por ahí es difícil sistematizarla y seguramente por eso se lo olvidó mi colega. Pero me parece que es un dato importante a traer, que es Diego, el hermano de
de Noemí nos pudo decir esa noche que el aquí imputado le había dicho que la cerradura de la casa estaba forzada, claramente tendiendo a tratar de introducir otra línea investigativa que no lo inculque a él. Solo eso. Son todos detalles que hemos ido colectando. Pero bueno, ya adentrándome en lo que son los riesgos procesales, que bueno, no están discutidos tanto la defensa como la fiscalía, entendemos que existen los dos riesgos procesales, es decir, el riesgo de entorpecimiento y el riesgo de fuga. Entendemos que los riesgos procesales que existen, especialmente en estos tipos de hechos, estamos hablando de un femicidio, es un homicidio doblemente agravado, es, como lo dice el hecho, como lo dijo mi colega, el colofón de la violencia de género, es el hecho más grave que existe en lo que es la violencia de género. Un hecho que es cometido en una sociedad pequeña y en una familia que, como nos dijo Agustina, éramos una familia ensamblada. Para mí él era como un papá, para mí. Sus hijos eran como mis hermanos. ¿Y por qué recalco esto? Por la especial vinculación. Son lo que se llaman los delitos de relación o delitos íntimos, en los cuales no solo hay una relación entre el femicida y la víctima, hay una relación entre los hijos y entre los hijos y el femicida. Y hoy estuvimos con Janina, la hija del señor, y nos dijo, para mí Miriam era mi mamá, Noemí, perdón, era mi mamá. Y esto hace que justamente el imputado pueda influir de algún modo, no solo en los familiares, sino también en los vecinos. Recordemos que lo que es Cerrito está conmocionado, incluso tranquilamente pueden llevar a retractarse o a influir de algún modo su libertad. Por eso entendemos que se encuentra acreditado esta situación. Es una situación que entendemos. Bertuni con la víctima tuvo una relación signada por la violencia de género en su modalidad psicológica. Y esto lo dijo, pudimos escucharlo al hijo, quien puntualmente es Fabricio. Ellos él vive en Catamarca con su papá. Hijos que, por lo que vimos, tenían un contacto diario y hasta a veces más de una vez por día. Y él nos dijo, él siempre la hostigaba, siempre la dejaba plantada, incluso la gorreaba. Y agregando a Agustina que no solo la gorreaba, en términos, sino que le era infiel, dijo ella, él dijo la gorreaba, sino que aparte le decía con quién y le daba detalles. Eso es una forma de violencia. Nos pudo decir su hijo Fabricio que ella había logrado cortar esta relación de 10 años en la cual él la dejaba plantada, no le hablaba por semanas, después volvía, y él había hablado el sábado a la mañana, o sea, quizás menos de 24 horas antes de que pierda la vida, y ella estaba sumamente contenta, le dijo que iba a ir a pasar Año Nuevo con él a Catamarca, que no importaba cuánto le costara, que ella iba a ir. Y que justamente, como hizo referencia a mi colega, se le habían pasado los dolores, ella siempre tenía dolores de espalda, siempre tenía... Y dice, desde que corté la relación con Bertuni ya no me duele nada, y que había empezado el gimnasio y que había empezado natación. Y también le hizo referencia a que después de que había cortado la relación, él solía llegar a la casa. Llegaba a la casa, un día llegó y él estaba cortando el pasto de la casa de ella. Y con esta clara invasión, es más, el novio de Agustina dice, parece que después que ella lo dejó, él quiso ser el novio ideal. No, claramente lo que quería era seguir manipulándola. Agustina también nos hizo referencia a todos los episodios esto de infidelidad, de los planteos constantes de porque ella trabajaba mucho, como vos trabajás mucho no tenés tiempo para mí. Que le había sido infiel con una chica de su edad, incluso era compañera de ella, que le mandaba fotos de las mujeres con las que estaba, de que se había contraído una enfermedad venérea, que ella había tenido que ir al ginecólogo.
con todo el dolor del alma, ella le tuvo que decir que también tenía que tomar una pastilla para poder curarse. Él no quiso, se ofendió. Incluso se ofendió y se enojó cuando ella decidió ligarse las trompas, en una clara también violencia sexual. Agustina nos pudo referir de que ella no era feliz con él, nada, que incluso ella lo dijo, con ayuda de un psicólogo y una psiquiatra, ella logra cortar la relación. Y es a partir de ahí que Bertuni empieza a hostigarla. Bertuni era una persona que casi no conocía a sus suegros, los padres de la víctima, pero después que ella le dijo que no quería seguir más, aparecía en la casa de los suegros a conversar con ellos. Él solo se iba hasta el campo de la gente grande. Él solo, después que terminó la relación, lo llamó a Diego diciéndole que le haga pata para volver. Él después, a Diego, que con quien no hablaba, porque Bertuni lo que hacía, nos lo dijo Agustina también, era como que él la quería solo para él. Le molestaba cuando ella iba a visitarlos, ella estaba en Córdoba y su hermano en Catamarca. Cuando volvía, Bertuni no le hablaba más, le hacía el silencio. Todo ese tipo de violencia psicológica en la cual la manipulaba. Cuando ella decide dejarlo, es ahí cuando intenta por todos los medios recuperarla. Y no solo las visitas, no solo las llamadas, sino que cuando vio que todo esto no tenía efecto, empezó a perseguirla. Y una de las muestras de esta es este vecino. No solo se le aparecía en la casa y le cortaba el pasto o entraba a la casa sin ningún tipo de permiso, sino que la espiaba, y eso está probado. La espiaba a las 10 de la noche un viernes. Es por esto que entendemos que está probado que esta relación era una relación violenta y era una relación que cuando la víctima decide cortar, él decide recuperar y cuando no vio que no podía recuperarla, hizo lo que hizo. También entendemos, señora jueza, que existe un riesgo de fuga. La pena en expectativa es perpetua, es la máxima que se prevé, por lo que no es descabellado pensar que Bertuni se pueda llegar a fugar, y además puede hacerlo porque tiene los medios económicos, porque tiene la logística hecha tranquilamente para hacerlo, y además porque, yo sé que su señoría lo sabe, pero igualmente me voy a tomar el trabajo de leerlo. Ya lo ha dicho también la Cámara de Casación, no solo en el fallo Criste, sino en el fallo Martínez, que se debe considerar, tal como lo dice en el artículo 9, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad puede estar subordinada a las garantías que aseguren la comparencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. Por esta razón es que el informe 1296 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enseña que la seriedad del delito, estamos ante el hecho más grave que prevé el Código Penal, y la eventual severidad de la pena prevista para esto son factores que debe tener en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir de esta manera el accionar de la justicia. Y además, sumado a esto, entiendo que tiene que ser considerado, y sé que su señoría sí lo hace, la responsabilidad que tenemos como Estado justamente de cumplir con la normativa de género como parte de los derechos humanos. Así lo ha dicho la doctora David en su fallo Martínez, en el cual dice, en efecto, el análisis de la necesidad de la prisión preventiva debe conciliarse con la gravedad del hecho que se investiga y con la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, sumado claramente al deber que tiene el Estado justamente por esto de actuar con la debida diligencia reforzada en los casos de violencia de género, tal como está previsto en el artículo 7b de la Convención Belén do Pará y las recomendaciones 19 y 35 de la CEDAW.
Entendemos, señora jueza, que no existe una medida menos gravosa que pueda garantizar que se realice el proceso y que se dicte una sentencia respetando los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino justamente para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. La prisión preventiva resulta necesaria y adecuada para garantizar justamente llegar a un juicio por jurado, que es lo que corresponde en estos casos, y dictarse la posterior sentencia justa. Es indispensable, como dije, no hay una medida menos gravosa. Entendemos que el plazo de 60 días, que es el acordado, es un plazo más que razonable. Estamos hablando de una pena de prisión perpetua y una infinidad de evidencia que todavía tenemos que procesar y hacer, aparte de diversos testigos, las pericias del imputado, las pericias telefónicas, las pericias de la computadora. Ni siquiera tenemos todavía la autopsia definitiva, porque los médicos todavía justamente nos están debiendo eso. Por lo tanto, nosotros entendemos que es más que razonable. Y por último, entiendo también que se debe valorar lo que es la naturaleza del hecho. Si bien ya lo dije, es un femicidio, pero es un femicidio en el cual, si bien en un primer momento no le hemos atribuido el ensañamiento, sí como actitud jurídica no, pero sí como actitud del imputado, en la cual pudimos ver que le aplicó 33 puñaladas, un ensañamiento que es típico de los femicidas. Los 33 puñaladas, la mayoría son en el corazón y en el cuello. Todos los estudios de los femicidas hablan de eso, son órganos vitales e importantes. Y además también creo que es importante tener en cuenta que el señor sabía que actuaba sobre seguro, sabía que la víctima vivía sola, sabía cómo entrar, sabía cómo salir. No solo lo dijeron los testigos, los vecinos, por ejemplo, era una de las únicas personas que ingresaba él o ingresaba la mamá de la víctima. Después ella vivía sola, era una persona que trabajaba todo el día y era muy solitaria y muy cerrada. Y la única persona que veían ingresar era él. Y no solo eso, sino que, bueno, aparte demostró que sabía cómo entrar porque estando los funcionarios policiales ahí, apareció dentro del domicilio, o sea, es más que probado que sabía cómo entrar. Y además tenemos probado que no se sabe, que sus hijos, que justamente una de sus hijas declaró hoy, sabemos que el sábado a la noche, a las 23 horas, es el último contacto que tienen y el próximo contacto es a las 8 de la mañana del domingo. O sea, nadie sabe qué hizo Bertuni desde las 11 de la noche hasta las 8. Tuvo 9 horas tranquilamente. La tesis de la Fiscalía es que fue a darle muerte a la víctima. Es por esto que desde la Fiscalía, con acuerdo de la defensa y entendiendo que hay evidencia suficiente y que están claros los riesgos procesales, es que solicitamos que se dicte la prisión preventiva del imputado en la unidad penal número 1 de Paraná. Por 60 días, no sé si lo dije. Gracias. Gracias, doctora. Sí, le doy la palabra a la defensa. Gracias, doctora. Bueno, brevemente me voy a referir a la actividad que ha desarrollado esta defensa. Debo reconocer que inmediatamente de que se estaba organizando, de que se tomó conocimiento de lo que habría sucedido en Cerrito, fuimos informados, el defensor de litigación que estaba en turno y yo como defensor en caso de violencia de género que también estaba en turno, fuimos no solo notificados sino que invitados a participar de las primeras actuaciones. Fuimos en el mismo móvil, me pasaron a buscar por mi casa, fuimos en el mismo móvil y llegamos con todo el personal de criminalística que actuó al unísono. O sea, toda la prueba que acaban de mencionar ha sido producida en mi presencia. Realmente ha sido unas 3 jornadas demoledoras. Se nos ha distorsionado y desastrado todas las audiencias que teníamos previstas y las actividades no comunes. Obviamente el caso lo amerita. Y entendemos que en abono de la conveniencia o
de la visión que hay que tener sobre el acuerdo al que hemos arribado, nosotros, y lo digo particularmente, inclusive estamos en una plena capacitación hoy y mañana sobre el tema de violencia de género. Entendemos que hasta por la situación propia de la población de Cerrito no sería conveniente intentar otra cuestión. Podríamos plantear hoy una morigeración, pero entendemos que es casi hasta un desatino. Quizás si no fuera una población tan tranquila, la de Cerrito, la marcha hubiera terminado en otras, la marcha que se hizo antes de ayer hubiera terminado en una pueblada, como nos ha pasado acá en Paraná, y entendemos por tanto que el plazo incluso creería yo que hasta podría quedarnos cortos, o sea, en la hipótesis de la defensa, cuando empecemos a proponer la prueba que haga a nuestro punto de vista, quizás no sea suficiente ese plazo, pero bueno, lo plantearemos a medida que vayamos desarrollando nuestra hipótesis. Y además, debo en esto destacar que todo ha sido lo que se ha venido colectando y decidiendo, como por ejemplo este acuerdo que dejamos planteado, ha sido absolutamente siempre a ojos vistas, explicado. He tenido más reuniones con Bertuni que con mi familia en estos mismos días, y incluso con la familia de Bertuni. Ha estado la hija hoy todo el día presente aquí en Paraná, está todavía en Paraná, así que entendemos que no es una cuestión solo de apaciguar los ánimos en Cerrito, sino que bueno, es comprensible desde el punto de vista, por lo menos entendemos que el señor Bertuni y familia lo han entendido así, que la oportunidad de la detención es una parte necesaria de poder llevar adelante la hipótesis tanto de Fiscalía como de la defensa. O sea, por eso consensuamos y sostenemos este acuerdo que dejamos planteado. Gracias, doctor. En relación precisamente, le pregunto de la Fiscalía, sobre todo, más allá de lo que ha expresado, ha dado cuenta de las pruebas que resta producir. Concretamente, resta entrevistar también, interpretó a los testigos, probables testigos de derechos vecinos de la localidad de Cerrito. ¿No? Se ha entrevistado a los familiares más directos, pero entiendo que se prevé también en próximos días la recepción de tales entrevistas. Sí, incluso como lo aclaró el doctor Balbuena, la actividad probatoria es de todos los días, doctora. Todos los días tenemos testigos en Fiscalía que nos cuentan, que nos brindan datos vinculados no solamente al hecho, sino al contexto en el cual se ha desarrollado la relación de pareja que ha descrito muy bien la doctora Rufati. Así que la tarea de la Fiscalía es seguir recibiendo testigos, incluso aquellos que ya le hemos tomado testimonial en Fiscalía, tienen que venir de alguna forma tranquilos al debate, al juicio por jurado. Por lo tanto, también es necesario que se mantengan incólumes esos testimonios y que los testigos estén tranquilos, que van a venir a declarar con tranquilidad y con la protección del Estado. Eso, doctora, no sé si es suficiente, pero por supuesto que incluso faltan entrevistar a compañeras de trabajo, algunas de ellas que acompañaban en el trayecto de Cerrito Hernandarias a Noemí, traerlas, y también las profesionales de la psicología y de la psiquiatría que atendieron en alguna oportunidad a la víctima, ¿no es cierto? Claro, también los testigos de la casa del señor Bertuni. Pero el aluvión de información es muy importante, el embate de información que tenemos, por eso es necesario primero ordenarla y después procesarla para presentarla de la mejor manera, en su caso, cuando arribemos a la instancia del juicio por jurado. Gracias, doctor. ¿Algo más que la defensa desea Gracias, agregar? doctora. Lo pendiente es más que importante. O sea,
pese a que hemos trabajado sin parar hace 3 días, queda mucho todavía por averiguar. Gracias, doctor. No siendo así, habiendo ido a las partes y expresadas en primer lugar por parte de los representantes del Ministerio Público Fiscal, las razones sobre las cuales se funda la solicitud de imposición de medida de coerción en relación al imputado del señor Oscar Omar Bertuni, a quien se le recibiera declaración de imputado, como se ha dado cuenta en esta audiencia, atribuyéndosele el hecho ilícito que fuera referido también en esta audiencia por la Fiscalía en el día de ayer, 26 de octubre, y a su vez, habiendo dado cuenta el Ministerio Público Fiscal del encuadramiento legal que se efectuara de la plataforma fáctica, es decir, de la atribución del hecho que se le efectuara al mismo en la figura penal de homicidio agravado, doblemente agravado, más precisamente, en virtud de los artículos 80, inciso primero y 11º del Código Penal, y cuya víctima ha sido la señora expareja del imputado Noemí Guadalupe Suárez. Más allá entonces del acuerdo al que se llegará con la defensa, el cual también anticipo desde ya razonable y fundado, esto es por la existencia, entiendo, de evidencias con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal hasta el momento en la investigación penal preparatoria recientemente iniciada, que permite afirmar la vinculación, obviamente la existencia del hecho referido a partir de los datos objetivos recabados de la actuación tanto policial como pericial y del informe categórico de la médica forense, informe preliminar, pero que da cuenta de la causa de muerte de la señora Noemí Guadalupe Suárez a consecuencia de la muerte violenta, a consecuencia de las reiteradas heridas que le fueran provocadas, en total 33 puñaladas se han individualizado en dicho informe preliminar y ha referido la autopsia en su integridad corporal y que le ocasionara el deceso. Por ello, como lo dije, entiendo, se ha acreditado y con más razón también con los restantes elementos que cuenta la Fiscalía hasta el momento, tanto la existencia del hecho ilícito referido como la probable vinculación del encartado con él mismo. Siendo ello, o pudiendo ello afirmarse, esto último afirmarse, a partir de las entrevistas que se realizaran a los hijos principalmente, a la hija de la víctima, a la pareja de la hija, Agustina Torres, esto es el ciudadano Bruno, que se hiciera referencia a partir de la comunicación telefónica que mantuviera con el imputado en los momentos inmediatos posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima en su domicilio, a lo que manifestara también el personal policial de la comisaría de Cerrito, quien toma intervención en el hecho a partir del llamado que el sobrino de la víctima formula y el pedido de colaboración, el sobrino Facundo Suárez, que hiciera referencia a la Fiscalía también, y que el pedido de colaboración que le hiciera en virtud en las circunstancias de no atenderle su tía los llamados continuos que se le hacían, y lo expresado, como lo dije, por los mencionados funcionarios del Bene, Simón, quienes hallaban en tales momentos en la vivienda, en el domicilio, que fueran quienes ingresaran conjuntamente con el sobrino al lugar en los primeros instantes donde se toma conocimiento del hecho, y dan cuenta de la presencia del imputado en el lugar, y que, como se expresó en esta audiencia, se le impide el ingreso hasta el dormitorio, no logra acceder hasta allí, se le pide que se retire, y no obstante ello mantiene luego, momentos después, una comunicación telefónica, el mismo, como lo han expresado los testigos entrevistados hasta el momento, familiares ellos, sí, de la víctima, pero quienes han dado cuenta de lo que espontáneamente les ha expresado fundamentalmente al novio de la hija, en cuanto a haber advertido la existencia de sangre y de cortes que presentaba la víctima, lo cual
objetivamente no era posible de acontecer en virtud de no habérsele permitido el ingreso al dormitorio donde el cuerpo se hallaba. Ello fundamentalmente sumado a los restantes elementos que han sido evaluados por la Fiscalía y conjuntamente, obviamente, por las partes a los efectos de arribar al acuerdo que se ha llegado, entiendo, permiten concluir con el grado de sospecha requerido en esta instancia y como lo requiere y exige el artículo 353 del Código Procesal Penal de Entre Ríos en cuanto a que se verifica el estado de sospecha suficiente en cuanto a la probable participación del imputado en el hecho que se le endilga. En cuanto a los riesgos procesales y también que requiere la medida de coerción que se interesa y también existiendo acuerdo en cuanto a su vigencia o existencia, como lo ha manifestado en esta audiencia el señor defensor, de manera razonable, a mi juicio, además, en virtud de el coincidir en cuanto a que estos riesgos evidentemente se verifican, se observan en esta instancia, en esta etapa en la que se halla el proceso, indudablemente el riesgo de entorpecimiento de la investigación, que tiene que ver con la necesidad de que las personas que aún resta ser entrevistadas, probables testigos de los hechos, lo puedan hacer y comparecer. Ha dado cuenta en esta audiencia también la Fiscalía, que resta entrevistar no solo a vecinos, sino también a compañeras de trabajo de la víctima, quienes asiduamente se encontraban con la misma, y las que surjan de la investigación, como asimismo también, obviamente, aquellas que haya la defensa de proponer que sean entrevistadas, que deben realizar y deponer con las condiciones de tranquilidad necesarias para ello, lo cual, entendiendo que y conociendo que el imputado, estando en libertad, puede llegar a influir o intimidar de cualquier manera para que eventualmente no se pronuncien con veracidad o eventualmente se retracten. Lo que entiendo se encuentra, por tanto, debidamente fundado. Desde ya, el riesgo de entorpecimiento, de fuga o presunción de fuga también entiendo que se verifica en función de la gravedad del hecho que se le ha atribuido, que contempla, como se ha dicho, únicamente la pena de prisión perpetua como pena en expectativa y la circunstancia de contar el imputado con medios, recursos económicos suficientes para poder eventualmente eludir la acción de la justicia y fugarse ante la amenaza de una pena o una pena en expectativa que se erige de tal gravedad. Por ello, como lo establece también la citada norma legal del artículo del Código Procesal Penal de la provincia y asimismo los artículos 355, 356 del Código Ritual, se verifica también y observa la existencia de los riesgos procesales que deben hallarse presentes a los efectos de imponer una medida de coerción. Debo decir también que en cuanto a las características del hecho y el encuadramiento legal en que que se le ha dado al mismo, que aparece compatible con la plataforma fáctica esbozada y con las evidencias con las que se cuenta hasta el momento, y por ello obviamente razonable la selección de tal encuadre legal. El mismo contempla como una de sus agravantes las circunstancias de involucrar a una situación de violencia, contexto de género, de violencia de género, lo cual, como se ha dicho también en esta audiencia, nos obliga a todos los operadores del Estado a adoptar, en virtud de los compromisos internacionales que nuestro Estado asumiera al suscribir las convenciones que sancionan todas las formas de violencia contra la mujer, a adoptar, como lo decía, todas las medidas necesarias y conducentes para no solo proteger a las víctimas, sino además sancionar estos hechos, tal como se ha dicho en esta audiencia y como claramente lo determinan las convenciones internacionales, tanto de Belén do Pará como de la CEDAW. Es por todo ello y en relación al plazo por el cual además en el acuerdo al que llegaran las partes se solicita, sea impuesta la prisión preventiva de 60 días, debo decir que también lo entiendo razonable en función de la complejidad y características y gravedad del hecho del cual nos encontramos, las numerosas pruebas
que resta producir, fundamentalmente el no contarse aún con el informe final de la autopsia, del cual también el cual permitirá determinar también con precisión el horario en que acontece la muerte, el hecho de los resultados de las pericias que se encuentran pendientes fundamentalmente del teléfono de la víctima, también del teléfono del imputado, y a su vez las entrevistas que restan a los testigos o personas eventuales testigos de los hechos. Todo ello me lleva también a coincidir en cuanto a la razonabilidad de dicho plazo, y como lo ha expresado a su vez el señor defensor también en esta audiencia, en cuanto a que se haya debidamente fundado en esta instancia. Es por todo ello que, de conformidad en consecuencia a lo que establecen las disposiciones legales antes citadas del Código Procesal Penal de nuestra provincia, voy a hacer lugar al acuerdo, homologar el acuerdo al que las partes llegaron, y en consecuencia disponer la prisión preventiva del imputado Oscar Omar Bertuni, ya afiliado. Hizo alojamiento en la unidad penal número 1 de esta capital por el plazo interesado de 60 días, donde el mismo deberá, por tanto, permanecer hasta el día 26 de diciembre del corriente año a la hora 13, donde en el caso de no existir otra disposición en contrario, se dispondrá o recuperará su libertad, encomendándose al personal de alcaldía de tribunales que proceda al traslado del mismo a dicho lugar de alojamiento, y comunicándose por OGA también a la dirección del mencionado establecimiento carcelario. No siendo para más, en consecuencia, y siendo la hora 13:05, damos por concluida esta audiencia. Muchas gracias por comparecer.